Hay un miedo que no se nota, pero te controla. No se ve en tus palabras, pero pesa en tu mirada. No suena como un grito, pero te hace callar. Es el miedo a los demás. Miedo a lo que piensen, a que se alejen, a que te rechacen si dices lo que piensas, a que te vean como malo, como duro, como alguien que no complace. Y entonces, te adaptas, callas lo que duele, cedes lo que importa, te explicas más de la cuenta, pides permiso para ser tú. Y en ese proceso te vas borrando, poco a poco, silenciosamente, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que nadie te respeta, ni siquiera tú. Nos enseñaron a no incomodar, a ser buenos, a agradar, a evitar el conflicto, pero no nos dijeron que quien evita el conflicto a toda costa termina en guerra consigo mismo, porque el respeto que no exiges se convierte en desprecio silencioso, y la dignidad que cedes una vez se te reclama para siempre. La mayoría no lo ve, pero vive bajo el dominio del miedo. Miedo a decir no, miedo a poner un límite, miedo a que alguien se enfade, miedo a perder una relación, miedo a que los demás no te validen. Y el problema no es sentir miedo, el problema es obedecerlo. Hay una frase de Maquiavelo que muchos han malinterpretado. Es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas. No está diciendo que seas cruel, está diciendo que el respeto nace cuando no temes perder, cuando no suplicas aprobación, cuando sabes quién eres y no tienes miedo de sostenerlo, porque el respeto, el de verdad, no nace de la simpatía, nace de la presencia, de la firmeza, de la capacidad de incomodar sin pedir disculpas por existir. Y eso no te lo enseñan en casa, ni en la escuela, ni en la mayoría de relaciones. Te enseñan a ser útil, funcional, buena persona, pero no te enseñan a tener poder, ni presencia, ni a estar en paz sin ser sumiso. No temer a nadie no significa odiar, atacar o imponerte. Significa dejar de obedecer al miedo, porque el miedo tiene muchas máscaras y la más peligrosa es la bondad mal entendida. A veces no temes a alguien porque sea fuerte, lo temes porque tienes pánico de decepcionarlo, de que piense mal de ti, de que se aleje, y entonces haces lo que no quieres, callas lo que te duele, aceptas lo que te incomoda y le llamas amor, pero no es amor. Es sumisión. Hay personas que parecen amables, empáticas, comprensivas, pero en realidad están anuladas. Confunden ceder con cuidar, confunden agradar con amar, confunden paz con evasión, y eso no genera respeto, eso genera invisibilidad. Maquiavelo no hablaba solo de príncipes, hablaba de poder, y el poder no es tener soldados ni castillos, es tener presencia. Es que tu palabra pese, es que tu silencio incomode más que el ruido de muchos. Es que cuando hables, no supliques, no pidas permiso, no des explicaciones por existir. Pero eso no se logra queriendo agradar a todos. Se logra dejando de temer a quienes no deberían tener poder sobre ti. ¿Alguna vez te diste cuenta de cómo se pierde el respeto? No es de golpe, es poco a poco. La primera vez que no dices nada, la primera vez que dejas pasar un desprecio, la primera vez que te piden más de lo que das y aún así accedes. Y lo peor es que con el tiempo ni siquiera te cuestionan, te dan por hecho, te usan como fondo emocional. Estás, pero no importas, porque tú mismo enseñaste a los demás que podían ignorarte sin consecuencias. Maquiavelo decía que no basta con tener virtud. La virtud sin fuerza es inútil. ¿Y sabes qué significa eso hoy? Que de nada sirve que tengas un gran corazón si no sabes protegerlo. Que de nada sirve tu buena intención si no sabes poner límites. Que de nada sirve tu amor si estás dispuesto a traicionarte para mantenerlo. No hay respeto sin fuerza interior. No hay dignidad sin firmeza. No hay presencia si estás todo el tiempo pidiendo permiso para ser quien eres.
Quien teme molestar nunca impone respeto, y quien vive evitando conflictos vive en guerra interna. Hay personas que siempre están diciendo que no quieren drama, pero el verdadero drama es vivir en silencio lo que te revienta por dentro. El verdadero conflicto es contigo, cuando todos te pasan por encima y tú lo permites. Tú crees que ser amable es tu mejor cualidad, y probablemente lo sea. Pero si tu amabilidad está basada en el miedo, no es virtud, es estrategia de supervivencia. Y quien sobrevive, no vive, obedece. ¿Te has preguntado por qué ciertas personas parecen recibir respeto automáticamente? No gritan, no amenazan, no se imponen, y aún así, nadie se atreve a pasar por encima de ellos. La respuesta no está en lo que dicen, está en lo que no temen. Esa es la diferencia. No temen perder, no temen quedarse solos, no temen incomodar. Y eso se nota. Su presencia habla antes que su voz, porque el respeto real no empieza con la boca, empieza con la energía que transmites cuando no necesitas agradar. Hay personas que se arrastran por mantener vínculos, que ruegan ser entendidas, que explican una y otra vez su punto de vista, esperando que el otro lo acepte, y mientras más lo hacen, menos caso les hacen, porque cuando insistes demasiado, proyectas inseguridad. Cuando ruegas respeto, estás diciendo, no me lo creo del todo, y eso se huele. No necesitas ser agresivo para que te respeten, pero necesitas ser claro y estar dispuesto a perder lo que no te respeta. Ese es el principio de toda dignidad. Maquiavelo no era un monstruo, era un realista. Sabía que el mundo no es un lugar justo, sino estratégico, y que quien vive esperando justicia sin estrategia, termina destruido. Por eso decía que a veces es mejor ser temido que amado, no porque el amor no valga, sino porque si te aman pero no te respetan, te van a aplastar con dulzura. El respeto debe ir primero, y si luego te aman, perfecto. Pero si te aman sin respetarte, te vuelves útil, no valioso. Mira bien a tu alrededor. ¿Cuántas veces te han dicho que eres bueno mientras te pisaban? ¿Cuántas veces te han agradecido tu paciencia mientras se aprovechaban de ella? ¿Cuántas veces te han pedido comprensión mientras ignoraban tus límites? Eso no es bondad, es miedo disfrazado de amor. Y si tú no cortas ese patrón, vas a seguir atrayendo lo mismo. Personas que solo se quedan si tú te apagas. Quien no impone respeto es visto como herramienta, y nadie ama una herramienta, solo la usa. Por eso, si quieres respeto, no necesitas hablar más fuerte, necesitas temer menos a estar solo, temer menos al conflicto, temer menos a que te dejen, porque cuando dejas de temer, dejas de ceder, y cuando dejas de ceder lo esencial, te vuelves sólido, y lo sólido impone respeto. Perder respeto no suele pasar con un grito, ni con un escándalo. Sucede en pequeños gestos que tú mismo toleras. Sucede cuando alguien te habla mal, y tú no dices nada. Sucede cuando te cambian los planes una y otra vez, y tú sonríes como si nada. Sucede cuando te piden favores constantes, y tú los haces para no incomodar. Sucede cuando das explicaciones a quien ni siquiera te escucha. Y no lo haces porque seas tonto, lo haces porque tienes miedo. Miedo a que se alejen, miedo a parecer egoísta, miedo a ser visto como el malo. Pero Maquiavelo lo dejó claro. Los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Es decir, la mayoría de las personas no te respetan por lo que sientes, sino por lo que estás dispuesto a proteger. Si tú no proteges tu tiempo, tu energía, tus límites, nadie lo va a hacer por ti. Y cuando alguien ve que tú no pones límites, se acostumbra. Empieza a exigirte más. Empieza a tomar tus silencios como permisos. Empieza a ver tu bondad como debilidad. Y llega un momento
en que tu palabra ya no vale, porque aprendieron que puedes decir que no, pero que al final siempre dices que sí. El respeto se destruye cuando tu comportamiento no tiene consecuencias, cuando haces advertencias vacías, cuando perdonas lo imperdonable, cuando permites que te expliquen por qué te ignoraron, en lugar de cerrar la puerta, y cuando por fin decides poner límites, ya es tarde. Ya nadie te cree, porque enseñaste que podías ser ignorado sin consecuencias. Maquiavelo no te decía que seas cruel, te decía que no seas ingenuo, que la gente responde a incentivos, y si tu presencia, tu esfuerzo y tu atención están siempre disponibles sin condiciones, ¿qué incentivo tienen para respetarte? Ninguno. Por eso tienes que reconstruir tu respeto como se reconstruye una fortaleza, desde la base, desde dentro, con claridad, con decisiones pequeñas que suman, con coherencia entre lo que dices y lo que haces. Quien no pone límites, no tiene forma. Y quien no tiene forma, no impone respeto. Puedes tener 1000 virtudes, pero si no tienes claridad y consecuencia, serás percibido como alguien bueno, pero nunca esencial. Y tú no estás aquí para ser simpático, estás aquí para ser real, para estar en paz contigo, aunque eso incomode a otros, para proteger tu tiempo, aunque eso decepcione a quienes te quieren disponible siempre, para vivir sin miedo a decepcionar a quienes ya te están decepcionando a ti. Maquiavelo entendió algo que muy pocos quieren aceptar. El respeto no se pide, se proyecta, y para proyectarlo, primero tienes que tenerlo contigo. No puedes exigir que los demás te valoren si tú eres el primero que se traiciona, que se calla, que se expone a situaciones humillantes, que se minimiza para no molestar, porque nadie puede respetar a alguien que no se elige, y elegirse duele, porque significa decepcionar a otros, romper viejos pactos, cerrar puertas que antes mantenías abiertas por miedo a estar solo. Pero elegirse es el inicio de tu poder, no el poder de dominar, sino el poder de sostenerte sin temblar, sin tener que adaptarte a cada entorno, sin tener que ser otra versión de ti para agradar. El mundo está lleno de personas amables que se sienten vacías, y no porque su amabilidad sea mala, sino porque la han usado como escudo, no como virtud. Y cuando das desde el miedo, tarde o temprano te agotas. Por eso, recuperar el respeto no empieza con los demás, empieza contigo, con tu lenguaje, con tus gestos, con tu energía. Hay una fuerza interna que nace el día que dejas de buscar aprobación, y esa fuerza cambia tu presencia. Tu voz suena distinto, tus silencios pesan más, tus decisiones ya no son debatibles, y eso se siente. Hay personas que ni siquiera necesitan levantar la voz para que los demás escuchen, porque hay algo en ellos que dice: no me atravieses, no me subestimes, no me ignores. Y eso no se aprende en un curso, se cultiva, se construye, se recupera, y lo recuperas cuando dejas de pedir permiso para existir, cuando te das cuenta de que puedes vivir sin la aprobación de quienes antes te condicionaban. Cuando te atreves a estar solo, si es necesario, pero nunca mal acompañado. Recuerda esto: quien no teme quedarse solo, impone una presencia diferente, porque no se mueve desde la necesidad, se mueve desde la elección, y esa diferencia lo cambia todo. Cuando estás dispuesto a perder lo que no te hace bien, lo que llega después es mucho más sano, y sobre todo, te respetan, porque ya no necesitas a nadie para completar tu valor. No temer a nadie no significa desafiar al mundo, significa haber hecho las paces contigo. Significa dejar de temer al rechazo, porque ya no mendigas presencia. Significa dejar de ceder tu valor por miedo a la soledad. Maquiavelo no te pedía que seas cruel, te pedía que seas lúcido, que no confundas bondad con debilidad, que entiendas que el mundo y las personas se rigen más por percepción que por intención, y si proyectas inseguridad, el mundo responde con distancia. Si proyectas dependencia, el mundo responde con abuso.
Si proyectas miedo, te tratan con condescendencia. Pero si proyectas claridad, el respeto llega. Si proyectas decisión, las opiniones ajenas dejan de tener poder. Si hablas poco pero con firmeza, el mundo escucha diferente. Tú no estás aquí para ser aceptado por todos. Estás aquí para vivir en paz contigo. Y esa paz no es gratuita. Se construye a diario con microdecisiones, con cada no que te atreves a decir, con cada silencio que eliges sostener, con cada espacio que reclamas como tuyo. A partir de hoy, deja de temer a quienes no merecen tu miedo, a quienes no han estado en tus batallas, a quienes solo te aplauden cuando te apagas para agradar. Y recuerda, no necesitas ser perfecto para imponer respeto. Solo necesitas ser coherente. Coherente con lo que dices, con lo que haces, con lo que toleras, con lo que decides dejar de callar. Porque el respeto no es algo que consigues, es algo que encarnas. Se nota en tu mirada, en tu postura, en tu manera de decir hasta aquí. Se nota en cómo te hablas, en cómo caminas, en cómo ya no mendigas atención, en cómo no te justificas por incomodar, en cómo te sostienes cuando te retiras. Maquiavelo tenía razón en algo esencial. El poder no se regala, se construye, y el respeto es poder. No temer a nadie no te hace peligroso, te hace libre. Y cuando eres libre, ya no pides permiso, ya no dudas de tu voz, ya no te rebajas para pertenecer, ya no haces de la aprobación ajena tu hogar, porque estás en paz contigo.